No, no, ¿por qué no? El eco que Funza merece oír es tu arte. En este tu podcast cultural. ¿Por qué no hablar de quienes están transformando la cultura desde el arte, la memoria y la creatividad? Bienvenidos una vez más a un episodio más de su podcast cultural que se llama ¿Por qué no? Un podcast que busca resaltar el talento de los artistas locales, mostrarle al mundo que hay arte y que no hemos visto, y mostrarle al mundo que si nos esforzamos podemos lograrlo. Por eso, hace unos días dijimos, ¿por qué no? Hoy tenemos un invitado muy especial, es el señor José David Trillera Rojas. Hola, muy feliz de estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación y pasemos de una a hablar. No, gracias a usted por sacarnos el tiempo. Es un artista que queremos que el público conozca, por eso dijimos, tenemos que invitarlo a ¿por qué no? José, para empezar, para romper el hielo, si tuviera que definir en una frase o en una palabra lo que significa ser artista funzano, ¿cómo lo describiría? Ser artista funzano es una travesía bastante interesante, ¿cierto? Uh-huh. Uno, porque estamos en un territorio lleno de historia, un territorio donde el arte viene desde lo precolombino, ¿cierto? Sí. Los músicos eran personas muy talentosas, tanto en artesanías como en arte rupestre, como en su cultura en general, ¿cierto? Uh-huh. Ya en la parte actual, Funza ha tenido un crecimiento muy grande en todo lo que es el arte, en todo lo que es la cultura, y digamos que también es un medio de inspiración para los artistas. Digamos que el concepto Muisca puede ser también una forma de uno desarrollar sus propias narrativas como artista, su propio estilo musical incluso, y pues añadirlo a lo que sea que uno maneje refiriéndose a género, ¿no? Desde un género liviano, desde un género tradicional como el bambuco, como una guabina, hasta lo que puede ser un género ya más agresivo como un metal, un rock. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿cuál es su narrativa, José? Mi narrativa en cuanto a música en esta etapa de mi vida es más hacia el rock, más hacia el metal, ¿cierto? Ajá. Pero también en la parte como productor estoy abierto a cualquier género. Digamos que desde el proyecto que yo manejo hace ya 6 años, se trabaja mucho lo que es género urbano, lo que es género tradicional, andino. Trabajo mucho lo que es andino. De ahí viene también y se incluye mucho la cultura muisca. Ajá, pero digamos, ¿ha tratado de mantenerlo separado o está también, digamos, incursionando, como vemos ahorita, que digamos el reggaetón se mezcla con el vallenato con la salsa, o usted los ha mantenido separados? Es una tendencia que ahorita está creciendo mucho. Uh-huh. Digamos que ya de pronto el reggaetón está muy saturado a día de hoy, ¿cierto? Entonces está buscando alivio al unir otros géneros. ¿Cómo le va con el reggaetón, por ejemplo? A un rockero, ¿cómo le va con el reggaetón? Yo que soy rockero, digamos que al inicio fue un golpe un poco fuerte porque yo era un poco cerrado de mente hacia géneros nuevos. Uh-huh. Pero a medida que uno lo trabaja, a medida que uno ve las personas, por ejemplo en este caso los artistas acá de Funza, como la luchan de fuerte por sus sueños, uno se vuelve más consciente y más abierto a todo este tipo de géneros, ¿cierto? Ajá. Uno aprende también a apreciar la validez y la riqueza musical que hay en cada género y en cada instrumento y en cada cosa que uno haga. Yo, digamos, es como el lema de no lo comparto, pero lo respeto, ¿cierto? O sea, es su arte y es respetable también. Puede que yo pueda decir, no me gusta el reggaetón, pero lo respeto. O no me gusta la salsa, pero lo respeto. Aunque sí te digo una cosa importante. Uh-huh. Si uno es un músico íntegro, uno tiene que saber de todo. Sin criticar y sin menospreciar nada, ¿no? Porque todo tiene su valor. Eso es bonito lo que está diciendo, porque a veces uno dice, no, es que el reggaetón no sé qué, es que la salsa no sé qué, es que el merengue no sé qué. Entonces es como el respeto hacia los demás géneros también, ¿no? Hacia todo lo que es arte. Hay todo votar un factor. Por ejemplo, lo que son géneros tradicionales, géneros más de nuestro país, géneros más de nuestra región, de la parte sur de América, son géneros con una riqueza musical increíble. Por ejemplo, pues si uno escucha mucho pop, uno escucha mucho electrónica, pero los géneros tradicionales de acá tienen una complejidad musical muy, muy superior a todo esto tan comercial que se maneja en la actualidad. ¿Por qué superior? Digamos que a nivel de composición, a nivel de tempos, a nivel de ritmos, tiene una riqueza muy grande. Tiene cambios tonales, tiene cambios rítmicos, tiene cambios de pulsación, ¿cierto? Uh-huh. Y
requiere también un cierto nivel de técnica para poder ejecutarse bien. Entonces, requiere también, como quien dice, conocimiento musical avanzadito siempre para poder realizar algo bien bacano, un proyecto bien jaladito. Bien jalado. Volvamos un poquito. Usted ahorita nos dijo la lucha, hablamos de la lucha. ¿Cómo fue su lucha para incursionar en el arte? O sea, ¿qué lo inspiró? ¿Tiene algún familiar que haga arte? ¿Siente que lo lleva en las venas, como dicen los artistas? ¿O cómo llegó al mundo del arte? Ok, interesante. Yo empecé en el arte muy chiquitico, por ahí de unos 5 o 6 años. Mi papá me compra una organeta, que es un pianito digital, y empiezo en el Centro Cultural Bacatá. Casualmente. Me inscribió en un curso de piano y ahí empecé como a aprender un poquitico del piano. Le agarré mucho cariño. Luego, en mi cumpleaños número 10, me regalaron una guitarra acústica. Entonces ahí empecé como, ay, pucha, me encanta la guitarra, quiero aprender a tocarla, ¿cierto? Ya cuando tendría por ahí unos 13, 14 años, uno empieza como en el colegio, las amistades, ¿cierto? Son compatibles con la música que uno escucha, uno empieza como a formar banditas. Uno ve que a la gente le va gustando. Le va gustando. Ah, pero es que él tiene talento, que se presente en la izada de bandera. Exacto, sí. Es como que ya también la educación empieza también como a meterse ahí, a impulsarlo a uno a salir adelante en el arte, ¿cierto? Gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de mi familia, han sido muy receptivos en cuanto a todo lo que es arte y a todo lo que he hecho desde ese momento hasta la actualidad. Entonces ha sido como también un ambiente óptimo, que yo sé que hay artistas que de pronto no tienen ese beneficio o es un limitante a la hora de poder desarrollar sus capacidades artísticas, ¿cierto? Ajá. También nos contaba que su hermano lo inspiró. Sí, señor. Digamos que, por ejemplo, yo crecí en una época donde de pronto no viví el auge completo que vivieron las personas de los 80s más 90s, que fue el cambio de todo lo análogo hacia la parte digital, que es una completa locura porque es literalmente vivir en Volver al Futuro. Ver el pasado y fue más el salto hacia todo lo digital. Del cassette, del vinilo. De los vinilos, el cassette, los Discman, todo eso. Pero ¿alcanzó a grabar en cassette también, por ejemplo? También grabé en cassette. Grababa en cassette mi guitarrita, chévere. Pero ahí viene algo muy importante que es el desarrollo del arte en ese momento preciso. En el cambio de lo análogo a lo digital. Para uno como artista o desde mi experiencia personal fue un momento óptimo de vivir porque fue la época donde de pronto el arte más se desarrolló en plenitud. ¿Por qué digo en plenitud? Porque no existía de pronto lo que hay actualmente en 2026, que es esa inmediatez, esas ganas de generar contenido, generar arte, generar cultura muy explosivamente. De afán. Al punto de que se pierde mucho detalle, se pierde mucha... Si se pierde el detalle, ¿se pierde la calidad también? Sí, obviamente. Es como te mandan a hacer una ilustración en 10 minutos. En vez, o sea, digamos que te ponen un tiempo límite de 10 minutos. Tú vas a hacerlo lo mejor que puedas en esos 10 minutos, pero si te dieran, por ejemplo, no tiene minutos, tiene 1 hora. El resultado va a ser muy superior. Y si de pronto la tecnología me ayuda a que yo haga lo que hacía antes en 2 horas y lo haga en 10 minutos, y con una calidad igual, ¿o usted cree que la calidad no sería la misma? Que yo necesitaría sentarme y dedicarle las 2 horas. Bien, ahí viene también un poco el desarrollo digital, que es una parte fundamental del arte. Yo hace unos 2-3 años hice un documental sobre esto, se llama El Ojo Biónico, y toca todo lo que es el salto al arte digital. ¿Qué significa para el artista? ¿Cuáles fueron los miedos de las personas que hacían puro arte análogo, puro arte en hoja, en material, en papel? Y cómo esa transformación fue el susto, por ejemplo, en la fotografía. Cuando la fotografía salió, los artistas que se dedicaban a hacer retrato, claro, ellos dijeron, se acabó mi trabajo para siempre. Y no, se sumó, fue una herramienta más. Ahora, en 2026, existe la IA que puede generar literalmente arte automático. ¿Qué pasa? Hay muchos artistas que tienen miedo a que esto vaya a degradar el arte o lo vaya a por rebajear, ¿no? Por así decirlo, porque le sustrae de cierta manera el alma humana, ¿cierto? El factor humano, pero no, digamos que si uno se pierde la emoción, por decirlo de alguna manera, sí, el sentimiento. Exacto, pero es que también depende del formato que uno lo use. Por ejemplo, digamos que
partes positivas que yo puedo rescatar de la IA es que si tú tienes una laguna mental en ese momento, no puedes procesar de pronto las ideas, tienes un trabajo urgente, digamos, de ilustración para una empresa que requiere un diseño de personaje, tú tienes una laguna mental, ¿qué haces? Tú puedes agarrar la IA y le dices, oye, tengo estos bocetos dibujados, le tomas una foto y le dices, ¿puedes ayudarme a plantear alguna idea o ayudarme a despejar un poco? Y te puede generar de pronto opciones en las que tú ya puedes decir, ay, madre, ya sé qué puedo hacer y puedo entregar mi trabajo a tiempo. Entonces, todas son herramientas, solo hay que saber adaptarse y jugar con ellas, porque la IA es algo que no va a parar. Al contrario, va a tomar más fuerza. Es no verla como enemiga, sino como aliada. Como quizás. una aliada estratégica, por así decirlo. José, vamos a saltarnos un pedacito porque usted nos contó una historia bien interesante también, es de qué pasó en la pandemia. Ok, la pandemia para mí fue una época muy loca por el tema de que en ese momento yo era dibujante de cómic y era streamer, ¿cierto? Digamos que fue una época donde las personas que de pronto tenían en mente hacer esto de ponerse frente a una cámara y autograbarse, querer ser youtuber, querer ser streamer, que streamer es simplemente grabarse pero en vivo, por así decirlo, tuvieron ese auge y ese momento preciso para darse a conocer. En ese momento yo inicié, yo tenía desde hace unos añitos un cómic y... pues, ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Desventuras del Omniverso. Todavía está disponible ahí en todo lado. Por si lo quieren buscar. Desventuras del Universo. Desventuras del Omniverso. A propósito de la pandemia, que por cierto pegaba ahí un poquito, ¿no? Pegaba mucho. Entonces, un día yo tenía una plataforma que se llama DeviantArt. Es una plataforma para subir arte que uno hace, ¿cierto? Y me empezaron a llegar mensajes. Oye, me gusta mucho tu cómic. Me gustaría apoyarte. Cuando yo escuché apoyo, yo dije, ¿pero a qué te refieres, cierto? Y le comenté. Me dijo, no, yo quiero apoyarte financieramente a ti para que continúes con tu labor. En ese momento, pues yo dije, uy, me interesa, ¿cierto? Era un momento donde de pronto no podía hacer mi trabajo normal porque requería salir, no podía salir. Y dije, oiga, voy a tomar la palabra de la persona que me escribió por internet y abrí un Patreon. Patreon es una plataforma de crowdfunding. Crowdfunding es como una colecta masiva que las personas de internet le ofrecen a uno. Como hoy en día los regalos o cosas así. Algo así, digamos que es como, haz de cuenta la Edad Media, los mecenas, que era un mecena, un adinerado que le daba al artista los medios para subsistir. Llevado a la actualidad en una plataforma de crowdfunding, lo que tú haces es ofrecer un producto artístico y a cambio de eso le das a esa persona algo de tu arte. En este caso, ¿qué era? Yo hacía mi cómic, ellos me daban una suscripción, yo tenía 3 etapas de suscripción. La 1, que era $1, ¿cierto? La segunda eran $3 y la quinta eran $5. Entonces, con $1, mi recompensa era darles, antes de que se publicara una tira de cómic, ellos iban a tener acceso previo. Ok, la primicia. Exacto. En la etapa 2, que ya eran $2 o $3, no me acuerdo bien, en esa etapa yo les daba un paquete de stickers para el computador y un cursor personalizado. Y la etapa 3 de $5 los dejaba ser parte del proyecto o de los créditos del cómic. Ok, entre más aporte, más beneficios. Pero porque yo le preguntaba esto a José, porque es importante para quienes nos están viendo, que a veces uno dice, no, es que los gamers, es que los streaming, sí, pierden el tiempo, o los papás se asustan, o alguna cosa así por el estilo. Entonces, quería contarles cómo José, a través de los streamers, de los juegos, ha conseguido muchas cosas, personas y oportunidades, porque también pasó algo muy interesante con el tema de las bebidas, por ejemplo, José. ¿Qué pasó también con el que usted nos dice que es el mejor trabajo que usted puede haber tenido? Bien, para lo que me estás contando del trabajo con bebidas, fue una locura porque digamos que yo tengo muchos amigos de internet, ¿cierto? Yo siempre he sido una persona muy sociable en internet, soy muy gamer, tengo un corazón que adora los videojuegos, he conocido una cantidad, 1 millar de gente en videojuegos. Muchas de esas personas que yo conocí dentro de estos mundos virtuales son personas que me han ofrecido trabajo.
son personas con las que he obtenido muy buenos trabajos a través de mi vida. Un día yo estaba en mi servidor de videojuegos, ¿cierto? Ajá. Una amiga de mi pareja que conocí en un videojuego me dijo, oye, yo te tengo una persona que necesita un modelador 3D. Yo en 2014 había hecho un curso de diseño de personajes en 3D y de pintura digital en 3D. Entonces yo le dije, listo, pásame el contacto. Cuando la persona me habló, resulta que él requería 3D, pero no en lo que yo me he especializado, que eran videojuegos, ilustración, todo esto. Él necesitaba un display publicitario. Un display publicitario es como una pieza, ¿cierto?, de exhibición para el grupo Bacardi Martini. Casi nada. Casi nada. Y era de la marca Grey Goose y la marca Puerto de Indias. Entonces yo tengo la reunión digital con el señor Raúl, que se llamaba mi empleador, y él me dice, yo necesito que tú agarres el logotipo de Grey Goose y lo conviertas en un ítem donde adentro pueda ir la botella y no se vaya a caer ni se vaya a romper, tenga luces y reaccione al sonido. Fácil. Joder, madre. Yo ahí tuve un golpe de realidad, pero también me emocioné porque pues uno era una oportunidad única. O sea, usted nunca pensó en decir, no, yo no lo sé hacer, no lo voy a hacer. No, yo no sabía hacerlo, pero yo no le iba a decir que yo no sabía. Yo dije, oiga, yo estudié esto, de alguna manera lo saco, ¿cierto? Ya tocaba. Ya tocaba. Entonces me puse a estudiar cómo se hacían los planos, cómo se hacía todo esto, y lo integré a lo que ya sabía 3D. Ya cuando teníamos un proyecto ya hecho en 3D, él, listo, le digo, listo, pasa la prueba, ahora necesito que coja la botella. Me pasó la empresa el diseño 3D de la botella con medidas. Me dijo, necesito que mida esto, meta la botella dentro del prototipo y le haga un sistema anticaída. Y ahí fue cuando dijo, jue madre. O sea, yo física no es que sea un teso. Entonces yo dije, joder, pucha, ¿cómo hago un sistema anticaída para una cosa que ni siquiera tengo en realidad porque es un modelo 3D? ¿Qué me tocó hacer? Me tocó empezar a diseñar varios diseños cuadrados, redondos, con sello, con ¿cómo se llama? Con tornillos, con un montón de huevonadas. Y en un punto tocó hacerlo físico, ¿cierto? O sea, se rompieron muchas botellas por ahí. Sí, gracias a Dios la empresa lo pagaba, entonces pues no había problema. Lástima. Pero al final, después de, digamos que fue como el tercer prototipo, logró mantenerse adentro y funcionó. Y ahí yo dije, bueno, la logré. No es lo que yo había estudiado, no sabía esto qué hacer, pero se logró. ¿Y qué le dijeron? ¿Gustó el proyecto? Gustó el proyecto. Entonces, pues por ese lado, trabajé con ellos más o menos un año. Fue una experiencia muy bonita. Lo que te comentaba fue el mejor trabajo que yo he tenido en mi vida. Estaba muy bien remunerado, era muy chévere, era muy dinámico. Aprendí. Hizo lo que le gustaba. Hice lo que me gustaba y aprendí algo muy importante, y es que de pronto a veces uno retarse a cosas que uno desconoce es la mejor forma de aprender y de progresar, por así decirlo. Ok, pues también nos contó ahí que encontró el amor en los videojuegos. Exactamente. Haciendo un paréntesis. O sea, ha encontrado amigos, trabajo, amor, todo gracias a los videojuegos, entre otros. Digamos que yo tengo un cariño muy grande por los videojuegos porque es algo que ha acompañado toda mi vida desde muy niño, ¿cierto? Ajá. También es algo que me ha impulsado mucho en mi carrera como artista, como referentes, como, por ejemplo, en los videojuegos se escucha o hay muchas piezas musicales muy bien creadas. Artísticamente son increíbles, narrativamente muchas veces no las comparo con leer un libro porque digamos que leer un libro tiene su mística, tiene su magia, pero es casi equiparable, ¿cierto? Es una experiencia bastante transformadora. Entonces, gracias a los videojuegos yo he tenido muchas experiencias en mi vida. En un servidor online de un juego que se llamaba Vindictus, yo conocí a una chica y con ella inicié una relación ya hace unos 16 años. A día de hoy seguimos juntos. Entonces mira que ahí echando jueguitos también se puede conocer el amor. Ayudan para todo un poquito, eso es importante. José, hablemos también, por ejemplo, de Smart Art Records y de Smart Art como serie. Cuéntanos un poquito acerca de eso.
Cuando Funza, me acuerdo que estábamos, creo que en la alcaldía de Montagu, se inició el plan de estímulos, ¿no? De Funza, acá de nuestra ciudad tan hermosa. Yo me enteré de eso y yo dije, oiga, voy a participar, quiero ver de qué trata esto, ¿cierto? Ajá. Y diseñé un proyecto que se llamaba Conexiones Marar. Conexiones Marar, a priori, era un podcast solo auditivo, ¿cierto? Que recopilaba información de Funza. En general, de Sí, artistas, no era cultura. más. Como yo tenía muchas ansias de ganar y en ese momento no era un redactor de proyectos ni sabía mucho del tema, dije, no, pues venga, yo le voy a meter un plus para ganar, ¿cierto? ¿Cuál fue mi plus? Yo llevaba ya un tiempo, gracias a la experiencia en música y todo esto, haciendo ingeniería de sonido, haciendo producción musical, ¿cierto? Ajá. Entonces dije, bueno, voy a ofrecer junto al podcast la posibilidad de que artistas emergentes, artistas de bajos recursos, artistas vulnerables, puedan grabar su primera canción en un estudio y con una calidad profesional por 3 meses. En su estudio. Digamos que sí, pues era un cuarto casi vacío, había un computador, había un microfonito baratico, pero funcionaba. Y ahí, pues, creo que accedieron en total, tengo la lista, como 30 personas que fueron beneficiadas por esto, pudieron grabar su primera canción. Muchos de ellos a día de hoy, 2026, que eso fue en 2019, siguen siendo mis clientes. Agradecidos. Agradecidos. ¿Usted los buscaba o ellos los buscaban? No, ¿O cómo era el me contacto? buscaban, ellos me buscaban. Digamos que yo publiqué como, en ese tiempo fue un formulario de Google. Ajá. Y me comunicaba con artistas que conocía. En ese momento me ayudó mucho un líder social que había en ese entonces, que él se llamaba Carlos Bejarano, ¿cierto? Él me ayudó mucho en ese proceso. Y también me apoyé, por ejemplo, en concejales, en personas acá del ambiente funzano, que me ayudaron a conseguir los artistas. Ellos fueron, grabaron, hicieron sus cositas. Fue un proyecto muy lindo, ¿cierto? Era solo una canción por artista. O sea, Sí, digamos que a veces también les regalaba un par de sesiones si querían hacer cositas chéveres y si yo veía que pues tenían esa ilusión, pues se seguía trabajando. Igual se sigue trabajando a día de hoy. Hay personas que todavía les ofrezco un precio más bajo porque sé que son personas con dificultades económicas, sé que son personas que la siguen luchando y como te digo, yo en su momento fui músico, sé lo que es pues querer sacar adelante la carrera. Entonces, se les apoya todavía. Lo que me comentabas, ¿cómo pasó de Conexiones Marar el proyecto a un estudio musical? Cuando acabó la fase gratuita del, pues como tal, del proyecto, los chicos me seguían buscando para hacer producción musical. Yo dije, oiga, pues yo todavía no me consideraba un pro en ese momento. De hecho, tenía conocimientos medios ahí. Pero dije, bueno, pues hagámosle. Y hagámosle a lo que salga. ya arrancamos. Y ahí empezó a llegar más gente, hasta que en un punto se volvió un estudio. No porque yo quisiera, porque yo realmente no tenía eso dentro de mis planes, pero se fue forjando solo. Entonces pues dije, pues hagámosle, que hijo de mares. Y hoy en día todavía funciona ese estudio. Hoy en día todavía está activo. Ok, pero en Smart Art también pasaron varias cosas, creó varias series, documentales. Cuéntanos de alguno o dos, por ejemplo, que hayan marcado esa serie. Digamos que como tal el proyecto ha estado activo por más de 5 años, o sea, ya este año serían 6 años, con continuidad. Muchas veces lo he hecho con el plan de estímulos de Funza, muchas veces desde el IECUT, muchas veces desde Mincultura y muchas veces desde emprendimiento ya propio, ¿cierto? Pero pues no he dejado como de usar la marca como tal, ¿cierto? Ajá. Para hacer nuevas cosas. 2019 arrancó este proyecto. En 2019. Entonces, el plan de estímulos de Funza 2019 arrancó. Curiosamente, lo que tú me decías, se ha generado contenido original para el proyecto. Y yo considero que 2 de las más relevantes que he hecho hasta la fecha de hoy, uno es la más reciente, que fue la del año pasado, que fue Voces que Sanan. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que me involucré muy directamente, de pronto en un tema que yo no manejaba mucho, que es el tema de violencia. Es el tema de personas afectadas por una violencia en específico, ¿cierto? Ajá. Fue un proceso bastante fuerte en general, muy emocional, muy sentido,
porque tuve que hacer, la previa investigación, asesorarme con un psicólogo bien de cómo tratar los temas para no ser invasivo, para no presionar a las personas a querer participar, ¿no? Sino que ellos... Sea voluntario y quisieran hacerlo. No solo ser voluntario, porque no, pues voluntariamente también puede uno ejercer presión, pero que ellos quisieran hacerlo. Entonces fue un proceso bastante fuerte. Hubo muchas lágrimas pregrabación, ¿cierto? Proceso de acompañamiento de psicólogos. Exactamente. Desarrollé también un proceso y un vínculo muy bonito con las personas que participaron. Ya a la hora de la grabación pasó algo lindo, y es que ellos me dijeron en pocas palabras que pudieron liberar de pronto cargas que cargaban hace 10, 15 años, que no habían podido sacar, y pues por fin frente a una cámara, curiosamente, que pues suena un poco medio, ¿cómo se dice? Incoherente. Yo se lo dije hace un rato. Exacto. Que uno pensaría que yo voy a buscar a un amigo o a alguien a hablarle y a contarle, pero en privado, pero no voy a ir a contar una historia que me duele ante muchas personas. Entonces exacto. Ahí es, o sea, tengo que tenerle mucha confianza a la persona para ir para hacer eso, ¿no? Sí, y lo que te dije, para ellos fue como una liberación, porque pudieron sacar de su interior cosas que tenían guardadas hace mucho, dolores, penas. Y también otra parte muy importante del proyecto es que incluye un poco de divulgación científica, que es demostrar que el arte es un medio para sanar heridas del pasado, para sanar la violencia de varios tipos, ¿cierto? No puedo atreverme a decir que todos los tipos de violencia, porque uno no soy un estudiado en esa rama, pero según mi experiencia y según lo que vi, sí puede ayudar a sanar muchas cosas, y puede uno desarrollar un talento artístico en base a esto, ¿cierto? Ajá. Reemplazar el dolor por arte. Todo esto porque José, hay que recordar que José además es gestor cultural, ¿no? Ilustrador, productor audiovisual, gestor cultural. Entonces creo que es una buena mezcla para lograr la conexión entre el arte, las emociones, la confianza. Creo que ahí está todo dado para sacar un buen programa, un buen proyecto, ¿no? También es lo que te digo, muchas veces yo, todo esto que tú mencionas, no he dado con ellos porque quisiera, sino porque en algún punto, por alguna razón, resulté haciéndolo a la par de, no sé, la música, a la par de videos. Por ejemplo, yo en 2016 no hacía videos, no conocía cámaras, no sabía nada de cámaras. Pero creo que en 2018 me salió un proyecto que requería que yo grabara. Entonces yo no tenía ni idea. Me tocó investigar en internet cómo funcionaba una cámara, ¿cierto? Y desde ahí empezar darle. Luego de eso, pues ya miré lo de los streamers, todo esto. Tenía una webcam medio decente que usaba para las reuniones con los chicos de Estados Unidos. Y dije, bueno, pues voy a dejar esto. Ya que no la uso para eso, pues démosle otro uso. Y fue cuando empezó también todo eso, lo del cómic, etcétera. Entonces, pues mira que pues ha sido como la fusión de muchas cosas. Se van dando las como cosas. Se dio también lo de Brasil, ¿no? Porque también José estudió portugués. Exacto. Lo de Brasil fue una cosa curiosa. Esto va a sonar muy raro, pero mi hermano también conoce a su pareja en un videojuego. Ok. Y la pareja es de Brasil. Gracias a esa unión de ellos, ella me ofrece un trabajo en 2013. Yo recién salido del colegio, con una empresa que trabajaba en ese momento derechos humanos en Brasil, en Minas Gerais específicamente, que es uno de los estados de Brasil. Yo me compro una webcam sencillita, HD, en ese entonces. Para arrancar. La prendo y me empiezan a hablar en portugués. Claro, yo no entendía nada, no sabía, estaba totalmente perdido. Por suerte, pues entró mi cuñada, empezó a traducirme y me dijo, listo, entonces lo que tienes que hacer acá es hacer diseño gráfico. En ese momento, pues yo era un entusiasta del diseño, yo no sabía realmente nada de diseño. Estaba recién salido del colegio, ahora apenas sabía abrir Photoshop, sabría usar en ese momento CorelDRAW, ¿cierto? Pero pues me defendía. Entonces de alguna manera pude hacer lo que la empresa requería. Tuve una experiencia chévere, conocí personas pues, ya de otro país, vi otro lenguaje. Poco a poco aprendí a entenderlo. Entonces ahí me empezó a gustar el portugués, empecé a desarrollarle cierto gusto. También vino mi sobrinito, que era un niño muy chiquitico, hablándome portugués todo el tiempo, yo no le entendía nada.
Él aprendió a hablar español, literalmente de un día a otro hizo como... Y aprendió a hablar español. No y eso sé. Que dicen que el español es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Eso fue increíble. Por ejemplo, de la noche a la mañana aprendió a hablar español, no sé cómo diablos, pero un día ya estaba hablando español. Y entonces mezclaba el español y el portugués. Y ahí yo, pucha, ya empecé a entender más el portugués, ¿cierto? Ajá. Luego, en 2018, tuve la oportunidad de ir a Minas Gerais, ¿cierto? Con la familia de mi cuñada, aproveché para conocer a las personas que en 2013, un par de años, me habían contratado. Los conocí en persona, tuvimos pues momentos muy bonitos y me ayudaron en ese momento a promover el cómic, que fue lo que te dije que me dio lo que me dio el dinero durante la pandemia. Lo di a conocer allá un poco, gané un poco más de seguidores, chévere, bonito, una experiencia muy bacana. Además de conocer pues a mis empleadores, que es genial. Casi nada. A propósito de cómic, también tenemos otro cómic que es Sentidos, ¿no? Y este, digamos que es importante porque ahí José tuvo la oportunidad de mezclar la técnica de ilustración occidental con la oriental, ¿no? Ok, sí. Sentidos, ese también fue para el plan de estímulos de FUNSA 2020 y fue para de hecho el estímulo no era como tal de arte, era de conciencia ciudadana. Sino que yo propuse, oiga, pues ya que estamos hablando de contaminación auditiva, de contaminación visual, ¿cierto? De invasión de espacio público, pues yo quiero hablar de esto, pero quiero hacerlo desde el arte, desde un cómic, ¿cierto? ¿Qué se me ocurrió en mi mente para hacer una historia de romance donde haya momentos de comedia que traten la conciencia ciudadana? Entonces, mediante un enamoramiento de dos adolescentes, los dos van viviendo experiencias donde tienen que enfrentarse como a distintos tipos de contaminación, por así decirlo. Ajá. Mostraban como formas de resolverlo mientras iba avanzando su relación romántica. En ese cómic usé lo que tú dices, como una mezcla de cómic tipo Marvel americano, pero animetizada, o sea, con cosas de Occidente y Japón específicamente. Y se hizo una mezcla ahí curiosa. El cómic es muy bonito, yo le tengo mucho cariño y pues yo creo que en el Centro Cultural todo permanece. Sentidos por si lo quieren buscar. Sentidos. Qué bien. José, y también hubo un proyecto muy chévere que, digamos, fue como algo muy por el lado del feminismo, del empoderamiento femenino. ¿Quiere contarnos un poquito acerca de ese? Del empoderamiento femenino. Pues ese fue el que te dije, ese fue el de Brasil. Ajá. Porque es que esa empresa se dedicaba más que nada a eso, a derechos humanos, a empoderamiento. Pues eso fue el desarrollo como tal gráfico. Pero como tal proyecto, espérate digo, fue uno que fue de Brotes Creativos, que se fue sobre la cultura de FUNSA. Sí. No era como tal sobre empoderamiento, bueno sí, era como empoderamiento pero cultural, por así decirlo. Este era más como de la historia de las calles, de los artesanos, de los músicos. Sí, digamos que cuando yo lo planeé, la verdad lo había planeado totalmente distinto. Ajá. Pero lo que te digo, no tenía de pronto la experiencia en ese momento para sobrellevar un proyecto así de grande. Entonces lo que hice fue adaptarlo a mis posibilidades en ese entonces. Y salieron 5, 6, 7, como 6 capítulos en total, cada uno tocando una temática. Para el capítulo 1 tomé lo que fueron el plan de acción de la alcaldía de ese momento, que era convertir las calles de FUNSA en un museo, ¿cierto? En un museo de arte. Habían esculturas en las calles, había mucho muralismo, mucha cosa bonita. ¿También hace murales? No, yo sí no hago murales. Okay. Sí, no. Me gustaría algún día probar, pero no que seguramente le salen bien. ¿Quién sabe? Pronto. Igual. Yo respeto mucho a los muralistas que igual se toma su tiempo y requiere su conocimiento. No es tan fácil. No es tan fácil. Sí. Pero bueno, ese primero trataba sobre muralismo, sobre el arte impreso en las calles de FUNSA, muy bonito. Pues mostraba lo que había en ese momento. De pronto ahorita se ha perdido un poco eso, ¿cierto? Sería chévere que lo revivieran, que hicieran más expresiones, más que nada de esculturas. Me gustaría más esculturas en FUNSA, activas de gente acá que haga pues, su trabajo, ¿no? Ajá, correcto. También estuvo el del Humedal Wally,
que fue también un momento investigativo bastante chévere porque investigué pues las especies endémicas, las especies migrantes, la fauna, la flora. Y tuvo la oportunidad de hacer varios temas musicales para ese, ¿no? Ah, sí, sí, eso fue una experiencia muy chévere. Trabajé acá en grupos andinos como Los Tagua, como Tribulería, que son constantes en el Festival de Arte Saquezazipa, digamos, por así decirlo, y en el Festival Andino también. Ajá. Son chicos muy buenos, son personas muy excelentes. Y lo que te digo, se aprendió mucho también del humedal. Vamos al humedal es una de las canciones que precisamente salió ahí, ¿no? Vamos al humedal, esa es de Los Tagua, exactamente. Ajá. Y esa también hace parte de un proyecto que se hizo con la Universidad Pedagógica, ¿cierto? Uh-huh. Para hablar sobre el territorio como la primera etapa, o sea, el cuerpo como la primera etapa del territorio, de acá, por así decirlo. Es una metáfora muy bonita. Y también trata un tema muy chévere, más que nada pedagógico para los niños. Entonces, un tema bien interesante. Chévere, para prestarle atención. Sí, exactamente. José, ¿y qué viene ahorita? ¿Qué planes tiene? ¿Qué viene? Ok. Actualmente estoy trabajando en algo novedoso. Digamos que me ha llamado mucho la atención el desarrollo que ha tenido, más que nada la interactividad actual en internet, ¿no? Uh-huh. Entonces ahorita tengo varios proyecticos que mezclan transmedia, que es asociar, por ejemplo, audiovisuales, asociar lo que son puntos cartográficos, asociar lo que es música, inmersión, todo esto, ¿cierto? Y mezclarlo en un solo proyecto. Entonces la idea es como crear plataformas interactivas para la región de Cundinamarca. Es un proyecto que se está apenas gestando con algunos compañeros que saben programación, que saben de pronto un poco más de la parte web. Yo me dedicaría más a lo que es artístico y sonoro. Okay. Pero se vienen ese tipo de proyectos ya más transmedia, ¿cierto? Más político, más de vanguardia, por así decirlo. Recurriendo a la tecnología. Uh-huh. José, para terminar ya casi, un mensaje que usted le quiera dar a las personas que dicen el arte no da, del arte no se puede vivir. ¿Qué consejo nos dejaría usted como artista funzano? Ok. Yo digo que sí se puede vivir del arte. No es tan complicado. Lo que pasa es que es más de tu conocer personas. Yo diría que es mucho de contactos, pero no de contactos de peso que la empresa, que no. Muchas veces es de conocer gente, ¿cierto? De conocer otros artistas, de conocer entornos donde se mueva el arte. Lo que te digo, por ejemplo, en los videojuegos se mueve música, se mueve arte visual, se mueve animación, ¿cierto? Se mueven muchas cosas. De pronto tú simplemente jugando un juego, asistiendo a un grupo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, eres fanático de Star Wars, ve a una reunión de Star Wars. Muchas veces la gente que está ahí mismo sí son fanáticos, pero muchas veces también son entusiastas del arte. Son personas que pueden apoyar el arte. Que comparten la misma pasión. Que comparten la misma pasión y pueden verte y decir, oye, yo veo en ti algo y aportarte. Es meterse en el mundo. Es meterse en el mundo y creérsela. O sea, eres un artista, ¿cierto? Créetela y no pierdas oportunidades. Nunca le niegues la puerta a alguien. O sea, yo creo que todo el mundo tiene algo que ofrecer, ¿cierto? Obviamente no ser ingenuo y darlo todo porque pues, puede ser malo, pero sí dejar una puerta abierta para que las personas puedan interactuar contigo y saber qué haces. Y más allá de artísticamente, cuáles son tus gustos, tus hobbies. Y por ahí puedes encontrar de pronto tu futuro mecena. ¿Por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no? Pues José, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchísimas gracias. Bendiciones y estaremos pendientes de su trabajo. Siempre vamos a estar pendientes. Ahí muchas estamos. Gracias. A ustedes agradecerles por acompañarnos en este episodio, desearles cosas bonitas en la vida, sean felices y cuando les digan que no se puede vivir del arte, ustedes simplemente digan, ¿por qué no? No, ¿por qué no? El eco que Funza merece oír es tu arte. En este tu podcast cultural.